El devocional de esta noche, el tema es ensuciando el templo de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 11 y 12. Y voy a leer en esta oportunidad la nueva versión internacional. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Versículo 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Quiero compartir con ustedes la traducción del lenguaje actual, el versículo 12, porque creo que nos va a dar un poquito de más luz, más comprensión a este versículo 12. Y dice, yo nunca les he pedido que me traigan esos animales. Cuando vienen a adorarme, solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. La última vez que miramos Isaías, el capítulo 1 y versículos 2 y 3, y escuchamos a Dios el Padre lamentarse por el hecho de que sus hijos, es decir, Judá, se habían rebelado contra él, le dieron la espalda y siguieron su propio camino. En los siguientes versículos que nos llevan a este texto de este día, el Padre continúa describiendo la rebelión de ellos y las consecuencias que todo esto va a traerles. Ahora han abandonado al Señor y se han distanciado por completo. Prácticamente toda la nación están enfermos espiritualmente y llenos de corrupción. Su tierra y su economía están destruidas y los habitantes de Jerusalén viven en una oscuridad espiritual. Sin embargo, el Padre ha sido misericordioso y ha preservado un remanente de sobrevivientes para que la destrucción de la nación no sea total. Luego, comenzando en el versículo 11, Dios comienza a reprochar el vacío y la falta de arrepentimiento en su adoración. A pesar de su rebelión, es decir, de vivir una vida llena de pecado, continúan viniendo al templo y trayendo sus sacrificios como si nada malo ha sucedido. Estas ofrendas no han sido bienvenidas por Dios, porque se ofrecen sin amor genuino y sin obediencia. Sin embargo, continúan viniendo al templo y el Padre, Dios, describe su llegada como una ofensa a lo que es Él. En resumen, Dios les dice, basta. Tus ofrendas me son abominación. O sea, que no le gustan, las detesta. No puedo soportar mirar tus reuniones. Todo esto no son sino una ofensa para mí. Y estoy harto y cansado de que todo esto que ustedes llaman reuniones de oración sean una burla hacia mí. El Padre incluso llega a decir que ya no escucha sus oraciones. Ahora, ya habían pasado más de 100 años de que la parte norte, que se conoce como Israel, o reinado del norte, fue destruido por los asirios. Ahora Dios le está hablando a lo que queda de lo que fue antes esa gran nación unida de Israel. Esto se le conoce como Judá y que tenía Jerusalén como capital. Y Dios les dice a ellos, a este grupo pequeño, Dios quiere que se aparten de su pecado, que se alejen de sus caminos pecaminosos. Quiere que cumplan el propósito para lo cual fueron creados. Quiere que aprendan de nuevo a hacer el bien, a practicar lo que es justo, a corregir la opresión, a hacer la justicia defendiendo la causa de la viuda. En resumen, Dios desea que sus hijos se arrepientan de su pecado y produzcan el fruto en sus vidas que refleje el carácter mismo de Dios. Este es un pasaje difícil. No es difícil de entender, pero es duro para el corazón que vive de una manera egoísta. El Padre deja muy en claro que su adoración no es más que seguir la liturgia, venir los domingos,
da la apariencia de una vida espiritual, pero es una vida vacía. Y aquí es donde tengo que aplicar estos versículos a mí mismo. ¿Qué tan fácil es seguir la liturgia? Es decir, el orden del servicio dominical. ¿Qué tan fácil es? Muy fácil para muchos. ¿Qué tan fácil es dormir lo más tarde posible el sábado y levantarse tarde el domingo en la mañana? Correr por la casa preparándose, gritándole a todo el mundo que tenemos que salir para ir a la iglesia. Con suerte quizás llegamos antes que comience el servicio, ¿sí? ¿Qué tan fácil es ponerse de pie y cantar las canciones de oración sin pensar lo más mínimo en la letra? Y mucho menos cantarle a Dios y alabarlo, sin ni siquiera meditar en las palabras que estamos diciendo. ¿Qué tan fácil es entonces que la mente se pierda a lo largo de las oraciones y aún durante el sermón, hasta el punto de perder por completo la noción? Es decir, no saber ni lo que se está orando o lo que el pastor está predicando en un momento determinado. ¿Qué tan fácil es mirar a los demás en la iglesia y distraernos con nuestras opiniones sobre cómo llegaron ese día a la iglesia? ¿Qué tan fácil es poner una sonrisa y actuar como si todo estuviera bien? ¿Qué tan fácil es asistir a un servicio de la iglesia pero sin hablar directa y honestamente con Dios? Sé lo fácil que es esto, porque yo mismo lo he vivido. Todo lo que he dicho anteriormente, en algún momento de mi vida lo he pasado y lo he vivido. Todos quizás somos culpables de este pecado, de llegar a la iglesia sin siquiera tener el propósito de adorar a Dios, mucho menos de hablar con Él o escuchar su palabra. Dios habla a través de Isaías y nos hace saber que este tipo de asistencia, de costumbre, de ir al templo, no es lo que Dios está buscando en nosotros. Esto es nada más que ir al templo para ensuciarlo. Por eso el devocional, ensuciando, el tema del devocional, ensuciando el templo de Dios. En unos pocos versículos más, Dios nos va a decir lo que desea y lo que busca de nosotros. Nos dice que nos lavemos, que nos arrepintamos del mal. Nos dice que aprendamos a hacer el bien, busquemos la justicia y corrijamos la opresión aún en nuestras propias vidas hacia los demás. Que estemos atentos a las necesidades especiales, como las viudas, los huérfanos. Busquemos a Dios en la oración, tanto en la iglesia como en el hogar, en el trabajo. Escuchemos su voz. Entonces andaremos verdaderamente en sus caminos. Con esto concluyo el devocional de este día. Miqueas 5:8. Y dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Vamos a orar. Padre, que podamos comprender que la vida y la oración que tú buscas en nosotros es que podamos vivir una vida de obediencia a ti y tu palabra, haciendo el bien a los demás. Te oramos y agradecemos este tiempo que nos das de meditación en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.